Hablaremos de la membrana celular. Como anteriormente hablamos de la célula, dijimos que los tres elementos importantes de una célula es la membrana, el citoplasma y el núcleo. Para fines del estudio de la neurociencia, hablar de la membrana se hace fundamental y por ello el concepto importante biológico es describir qué es una membrana, qué es lo que hace. Entonces podemos decir que las membranas son mosaicos fluidos, es decir, que tienen movimiento en lo que las proteínas lo que hacen es permitir ese movimiento porque son capas de grasa y es una bicapa. Son dos capas que están constituyendo una membrana en donde los fenómenos de la transmisión nerviosa son importantes. Pero entonces, ¿qué hace una membrana? Una membrana aísla, una membrana transporta, una membrana comunica, una membrana une y regula. Entonces, para fines de comprender qué hace una membrana en general, hay que entender de qué está constituida y qué es lo que hace y cómo se diferencia entre las demás estructuras celulares. Al mismo tiempo, cómo son cada una de estas características de aislamiento, de su transporte, de su comunicación y de su regularización. Habíamos mencionado que si es una bicapa formada por fosfolípidos, entonces es fosfolípidos opuestos en posición. Vemos entonces la capa polar, o mejor dicho, la región polar, que es hidrofílica, y la región apolar, que es hidrofóbica. Vemos la disposición, ¿sí?, de estos componentes hidrofílicos con sus dos cadenas de ácidos grasos en su conjunto fosforolípido. Y esto hace que exista un contacto con un medio externo, en contacto con agua, y un contacto con agua en el medio interno. Por eso llamamos cabezas hidrofílicas, ya sean en el ambiente interno, acuoso o el externo. ¿Qué más tiene una membrana? Una membrana está formada por diferentes estructuras. Por colesterol, por fosfato, por cadenas de ácidos grasos o fosfolípidos, por receptores y sobre todo lo que le confiere el mosaico fluido, que es la proteína. Y estas proteínas son de diferentes formas o niveles o diríamos diferentes estructuras funcionales. Tenemos una proteína periférica, tenemos una proteína integral, ¿sí? Tenemos una transmembranal y tenemos las enzimáticas que están por acá, que también son conocidas como periféricos en algunos casos, pero para el presente ejemplo, la enzimática va a tener mucha función en su interior. Entonces, si estamos profundizando y ampliando mucho esto, vamos a entender que tenemos un ambiente externo y un ambiente interno, en donde el ambiente externo está rodeado por el contacto con otras células o el contacto de un mundo lleno de receptores, lleno de iones o lleno de sustancias o de agua que le van a permitir hacer las funciones que anteriormente mencionamos. Entonces, una de las grandes funciones de las proteínas va a hacer que puedan representarse como membranas receptoras. Es decir, la membrana es un sitio de unión para moléculas específicas, porque tiene receptores de superficie que van a hacer reacciones químicas. Anteriormente hablamos de cómo se unía la proteína del coronavirus con la proteína AC2 de las membranas celulares. Y entonces estas reacciones químicas lo que van a dar es que van a producir actividades distintas. La membrana también tiene esa capacidad de reconocer, aquí hablamos de receptores de reconocimiento de lo propio y de lo no propio. Cuando ingresa algo, la membrana es la que reconoce, por ejemplo, las glucoproteínas que están en su superficie, sirven como etiquetas de identificación inmunitaria y el ejemplo más clásico es la sangre. Usted no puede transferirse o transfundirse, mejor dicho, sangre que no sea de su tipo. También nuestra membrana va a promover reacciones químicas. Les mencionaba que en la parte interior va a producirse eso, en el ambiente interno, donde se van a sintetizar o romper ciertas moléculas, ¿ya? Y vamos a ver, por ejemplo, que estas moléculas van a permitir también en su acción enzimática destruir ciertos neurotransmisores. También estas membranas nos van a servir para unirnos. Por ejemplo, las adherencias.
Las uniones. Estas uniones sirven para sostener a la membrana de varias formas y se vincula con otros elementos como por ejemplo el citoesqueleto. Esta unión va a permitir que nos comuniquemos directamente con otra membrana o que le confiera esa capacidad de unirse a los filamentos de citoesqueleto para producir ciertos movimientos. Por ejemplo, los fagocitos tienen la capacidad de alterar su membrana para producir pseudópodos, como que fueran falsos pies, que captan algunas bacterias. Y obviamente la parte que nos interesa en su mayor proporción es el transporte, porque ahí es donde vamos a ver cómo se regulan los iones, cómo se regulan algunas moléculas, cómo traspasan algunas sustancias, ya sea por su peso o por su eh, manera específica. A esto le vamos a llamar eh, que van a ser atraídas hacia el interior o van a ser repelidas de su interior. A esto le vamos a llamar a su gradiente de concentración. Y entonces, hablando de eso, vamos a suponer que en estas estructuras, estas moléculas están saliéndose o pueden estar entrando, pero generalmente va a ser a través de un gradiente de concentración, que significa que se van a trasladar de un lugar de donde hay menos a un lugar donde hay más, ¿sí? No vamos a entrar en detalle, pero aquí vamos a irnos metiendo a detalles de los iones, es decir, aquí vamos a estar hablando de iones que van a estar concentrados afuera y concentrados adentro. En este ejemplo dice que si este movimiento es a favor o en contra. Cuando vemos nosotros que el líquido sale o las sustancias salen por su gradiente donde hay menos a donde hay más, a eso vamos a llamar un gradiente de concentración positivo. Sí, o un gradiente de concentración normal. Si estas moléculas están saliendo en contra de su gradiente, van a ser gradientes negativos o simplemente contra con uso de energía o gradiente contra gradiente que va a utilizar energía. Entonces aquí vemos siempre la porción externa, ambiente interno y la membrana celular, porción interna, pero siempre vamos a entender que esta membrana va a ser semipermeable, ¿de acuerdo? Y ese concepto de semipermeable es porque va a permitir que entren o no sustancias a su interior o su exterior, pero unas van a necesitar de energía y otras van a ser por difusión, lo vamos a hablar más adelante, cómo se traspasa, ¿ok? Y entonces este es el ejemplo de cuáles son esas funciones específicas del transporte. Entonces vamos a definir aquí en esta lámina que el transporte puede ser pasivo y el pasivo puede ser por difusión, por ósmosis o por diálisis. O ya sea por transporte activo en el cual se necesita energía y se necesita de proteínas que puedan abrirse y cerrarse, ¿sí? Pero también puede ser por exocitosis. O también puede ser por endocitosis. Exo es hacia afuera y endo es hacia adentro. Y entonces endo significa entrar. La célula generalmente ingresa pequeñas moléculas de agua llamado pinocitosis, este proceso, o grandes moléculas llamadas fagocitosis. En esta lámina la vemos muy bien. El transporte pasivo no necesita energía y el transporte activo sí necesita energía. Por eso es que el gradiente electroquímico puede ser opuesto. Si nosotros vemos la imagen de los transportes pasivos, vamos a ver que hay un canal que le facilita. Por eso llamamos difusión facilitada, porque está el canal. O una proteína de membrana que es permeable o que se abre con base a la molécula que quiera transportarse de manera libre. O también a estos son llamados canales. La difusión simple es el concepto de no utilizar ninguna proteína que lo lleve. Por ejemplo, el alcohol es permeable. Eso pasa a la membrana con tanta facilidad. Por eso es simple. Aquí es ayudada. Y a esto le llamamos pasivo. Aquí ya es activo, porque necesitamos de alguien, de la energía de ATP, para producir esa salida. Y generalmente va en contra del gradiente, o cuando va a favor del gradiente, que significa de más para menos, se necesita expulsarla, pero como se acumula en mayor cantidad y no puede salir, se necesita de expulsarla
con una forma de bomba. Es algo así como las bombas de agua que tenemos en las casas, ¿no? Y aquí es donde nosotros podemos definir cada uno de estos transportes, el transporte pasivo y el transporte que requiere energía. Y entonces vemos la difusión simple, facilitada, la ósmosis, vemos el transporte activo, la endocitosis, exocitosis y pinocitosis. En resumen, podríamos decir que estas son las cualidades de una membrana.